Bueno, pues muy buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Cuando hicimos el recorrido el día 25 de junio sobre Lucas de Gálvez, Raúl Casares, terminando el recorrido, me hizo una pregunta de si sabía algo de Carlos Peón, y le dije, sí, le digo, él fue el que le cambió la nomenclatura a las calles hasta la fecha, que hasta la fecha tenemos, ¿no? Como lo van a ver. Y entonces él como que dijo, mira, y me conectó luego con Melba y con Carlos, y de esto pues hemos pensado obviamente que hay que hacer cosas muy interesantes, sobre todo rescatar información, la biografía, el proyecto político, etcétera, etcétera, de un personaje que evidentemente fue un personaje importante del siglo XIX, y que una de sus características pues fue haber roto con el presidente de la República, en este caso el dictador Porfirio Díaz. Y vamos a dar algunos elementos de por qué lo hizo y por qué dentro de lo que es el gremio de historiadores, sobre todo el siglo XIX, pues destaca sobre todo, ¿no? Porque muy pocos en esa época tuvieron, por decirlo así, la fuerza y el carácter de en un momento dado romper con el régimen, ¿no? El que también formó parte fue precisamente de la. Empezamos rápidamente. Carlos Peón Machado, hemos recuperado su fecha de nacimiento, 1838-1923. 1838 porque si ustedes consultan por los portales está mal, dice 1859, una cosa así, no hay que creer. Evidentemente esto es un dato que aportó Melba, porque ahí encontró el acta de matrimonio, ¿no? Donde se refiere, ¿no? Y obviamente es mucho más certero, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Básicamente lo que vamos a ver es un ágil esbozo histórico biográfico de Carlos Peón Machado. ¿Cuáles son sus orígenes y su desarrollo, sobre todo de su pensamiento? Y algo que es importante de su proyecto político, que creemos que es un proyecto precursor en términos de un Estado liberal, ¿verdad? Y con algunos elementos de interés social, ¿no? Obviamente hay una discusión que se tiene que dar mucho más fuerte, ¿no? En términos de que, bueno, qué tanto se fue derrotado su proyecto, y la otra cosa es la importancia de estudiar y recuperar su legado, y no solo desde el punto de vista propiamente político, sino también, como ustedes escucharon, desde el patrimonial, ¿no? Porque esta casa, según me han platicado Carlos y Melba, tiene casi 30 cuartos, y da para mucho, ¿no? O sea, creo que conocemos museos que con 20 cuartos dicen muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una casa de estas dimensiones, pues lógicamente es muy interesante, muy importante, ¿no? Conservarla. Aunque son muchos puntos, como ustedes pueden ver, porque se pueden tocar muchísimos más. El personaje es impresionante, lo que hizo, ¿verdad? Y lo que nos legó, ¿no? Lo voy a tratar de manera muy ágil en esos 12 capitulitos que organicé, para que ustedes de alguna manera, seguramente algunos lo saben, algunos evidentemente se informarán de estos aspectos. Este es un mapa de lo que era la intendencia. ¿Por qué la puse? Pues porque el abuelo, el bisabuelo de Carlos Peón, pues es un español que llegó como capitán general y que llegó a gobernar la intendencia, ¿no? De manera interina, pero ahí están los orígenes, ¿no? Es precisamente Alonso Peón Valdés. Él venía de Asturias, más o menos llegó hacia 1760, es prácticamente el tronco en Yucatán de la familia Peón, ¿no? Porque él se casa con Leonor Cárdenas Díaz de Ávila. Ahí están sus años, ¿no? Y se casan en 1761. Y él tiene como hijos a José Julián Peón Cárdenas, que se casa con María Felipa Maldonado Cárdenas, y que precisamente ahí viene ya la línea más directa, porque su nieto Felipe Peón Maldonado se casa con María Jesús Machado, de la que hay muy poca información, por cierto, y ahí empieza el tronco Peón Machado, ¿no? Que va a ser muy importante durante el siglo XIX. Puse esta comparación porque ahí más o menos se ve que hay un cierto parecido entre el tatarabuelo, el bisabuelo con Carlos Peón, ¿no? Y aquí vamos a ver precisamente un poco lo que son los hermanos de Carlos Peón. Felipe Peón Machado
quien se casa con Apolinaria Cetina, Carlos Peón, ahí está Negritas con Concepción Suárez Villamil, de España, Eduardo Peón Machado, que creo que no tuvo esposa, Nicolás Peón, quien casa con Eusebio Escalante, que también creo que vivieron en esta casa, Felipe Peón, Emilio Peón, que casa con María Mercedes Cisneros y María Jesús Peón Machado, ¿no? Así brevemente, el capitán general Alonso Manuel Peón recibió, como les mencioné, títulos de coronel y teniente de capitán, y él fue gobernador interino en el 77, en el 79 y en el 92, en un lapso previo al arribo precisamente del teniente como teniente de rey de Lucas de Galvez, que como ustedes saben fue asesinado aquí a la vuelta, aquí cerca, ¿no? Y además fue aliado de Lucas de Galvez en la construcción de su plan defensivo, ¿no? Le dio compartió evidentemente muchas ideas, ¿no? Y también financió un batallón de milicias, ¿no? O sea, aquí se ve un poco la herencia, ¿no? En términos del liderazgo, ¿no? En que en un momento dado estaba transmitiéndose a través de esta familia. En la independencia, así de manera muy ágil, el matrimonio de Alonso Peón termina por influir, ¿no? Por quedarse aquí en muchos intendentes o los que tuvieron estos cargos regresaron a España, pero él no tuvo 12 hijos y todos contrajeron matrimonio con familias acomodadas medias aquí de Mérida, ¿no? Y obviamente vivieron los últimos años aquí en Yucatán bajo la monarquía española. Él precisamente dio origen a las familias Peón Maldonado 1, Peón Maldonado 2, Aznar Peón, Peón Cano y Llobet Peón, ¿no? Y 6 al parecer no tuvieron descendencia. Son precisamente los hijos de José Julián Peón y María Felipa Peón, como vimos, las que van a formar las familias Pérez Peón, Peón Machado y un hermanastro, Isaac Góngora. Son, en términos concretos, bisnietos del capitán Alonso Peón Valdés, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante, el arco temporal del nacimiento, que corresponde a esta primera generación de yucatecos ya de la independencia, ¿no? Ya son independientes. Y aquí vamos a ver un fenómeno que no solo ocurrió aquí en Yucatán, tuvo sus expresiones particulares en Yucatán, pero también tuvo expresiones igual en otros lugares de la naciente República Mexicana, que es la diferencia entre liberales y conservadores. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? La independencia, ¿qué es lo que legó? ¿Qué es lo que ustedes leen en los libros en general que se están elaborando, se están planteando en esta época, ¿no? En el caso yucateco, crea un fuerte sentido de nación, de nacionalidad yucateca, ¿no? De hecho, la primera constitución de Yucatán sale como en 1825 como República de Yucatán. O sea, cuando nos dicen, sobre todo en México, muchos que nos hacen bromas, por supuesto, ¿no? De los hermanos de la República, pues es que sí quería ser república, porque los plantearon, incluso hasta les llamó la atención del Congreso, ¿no? Oigan, ¿ustedes por qué se están poniendo república, no? Pues todos se están poniendo entidad confederada, pues más o menos por eso, ¿no? Entonces es un fuerte sentimiento que tiene que ver, obviamente, con el aislamiento en el que estaba la península, el control del territorio, obviamente un aspecto que viene también desde la época colonial, que es la explotación de la tierra, el comercio libre y algo que empezaba obviamente a generar siquiera la admiración hacia los Estados Unidos, hacia el modelo de desarrollo que se estaba desplegando en los Estados Unidos y en Europa. Estas 2 décadas posteriores a la independencia son prácticamente de muchas expansiones en la zona sur y en el oeste de Yucatán, y un aspecto que me parece interesante de rescatarlo, porque es como empieza también a reducirse ese espacio territorial de gobierno. Tabasco logra su autonomía, ¿no? Y lo logra incluso con el apoyo de un yucateco que fue Manuel Crescencio Rejón, por ejemplo, ¿no? Y como les decía, la independencia creó 2 bandos políticos, ¿no? Liberales y conservadores. Ya cada uno de nosotros, ya yo aquí me identifico, ¿verdad? ¿Qué era lo que los diferenciaba, no? Los liberales, en términos muy generales, pugnan por una economía de mercado, libertad de comercio, cultivo de la tierra, se cortó un poco allá, impuestos para fortalecer el gobierno y apoyo a fuerzas militares, educación laica, eso es muy importante, eso va a caracterizar a Carlos Peón, abolición de tributos y subvenciones religiosas, así como limitar, cuando los que plantean la limitación se les conoció como liberales moderados, o bien erradicar, o sea, los radicales, los puros, la influencia de la Iglesia Católica en el Estado, en el gobierno o incluso en las instituciones, ¿no?
a diferencia de los conservadores, que es un término que empieza a utilizarse precisamente hacia 1849, quienes pugnan básicamente igual: la economía de mercado, libertad de comercio, impuestos para fortalecer el gobierno, apoyo a fuerzas militares, la creación de una fuerza defensiva, no abolición de tributos, y ahí están las diferencias de las subvenciones religiosas, mantener un orden monárquico, ahí se va a expresar, ¿no? Como ustedes recuerdan, hubo aquí un periodo monárquico, ¿no?, en los años 60, ¿no? Y la influencia evidentemente de la Iglesia Católica en el Estado, en el gobierno y en las instituciones. Eso es importante para tener el trasfondo de hacia dónde vamos, cómo vamos a contextualizar a Carlos Peón Machado. En la independencia, lógicamente, también ocurren muchas cosas, ¿no? Después, un poquito después, porque el levantamiento maya, de los que seguramente todos han leído y han estudiado, ¿no?, lo que hace es colapsar este primer momento en que se están desarrollando plantaciones de caña, de algodón, de tabaco y de nequén, ¿no? El cultivo de nequén remonta, inclusive, no es de 1860 a la fecha, no, desde 1765 ya había una expresa mandato de los capitanes mayores por cultivar el nequén, porque le veían potencial, y se empezó a hacer. Y desde entonces ya había evidentemente conocimiento del potencial de la planta. Es hasta que se establece un cierto control militar sobre este corredor Mashcanúa, Canquey, Samal-Temash. Me disculpo, no conseguí ahí un mapita como para mostrarlo de forma así lineal, ¿no? En donde se empieza a proteger lógicamente estos cultivos, cuando obviamente muchos empresarios, muchos propietarios empiezan a regresar a esta zona, obviamente otra vez a cultivar, ¿no? Aunque lógicamente había un problema serio, porque el conflicto indígena había creado lógicamente una dualidad de las relaciones laborales, en el sentido de que había trabajadores libres como también peones acasillados, que empieza a manifestarse ya en esta época, ¿no? Viendo un poco en términos del contexto, para ya entrar al tema Carlos Peón. Carlos Peón nació en Ticul en 1838. Por ejemplo, una tarea pendiente es de qué casa nació, ¿no? O sea, sería importante, probablemente alguien lo sepa, ¿no? Pero sería interesante saber, bueno, aquí nació Carlos Peón, ¿no? Y el 4 de noviembre, como hoy, que fue la fecha que elegimos para hacer esta presentación, es fecha de su onomástico. Lo dice Eduardo Ursáez Rodríguez en su libro de la Revolución al Imperio, en donde plantea precisamente que le estaban haciendo una fiesta el 4 de noviembre a Carlos Peón en el Palacio por su onomástico, ¿no? Él, como ustedes pueden ver, nace precisamente en esta etapa de expansión del proyecto económico de plantaciones de caña, de algodón, de nequén, de tabaco, incluso añil, ¿no? Y tenía 9 años cuando estalló la insurrección maya, ¿no? Que lógicamente generó este movimiento de muchos habitantes del sur, del oriente, hacia sobre todo las zonas protegidas como Mérida, Motul, quizá, etcétera, ¿no? Pero ya desde entonces la familia Peón Machado era propietaria, tenía propiedades en el sur, ¿no? Acá hay unos elementos que por supuesto aún falta abundar, investigar más, porque es allí donde vamos a ver el origen o la raigambre de las ideas. Un aspecto que siempre influye en las personas, pues es la familia, ¿no es cierto? Y una de las cosas que se dice que el padre Felipe Peón Maldonado era un liberal. Habría que obviamente abundar un poco también más en las características del liberalismo que tenía el papá, ¿no? Y lo que por ahí lógicamente hemos recuperado es que, bueno, la insurrección maya trae aquí a la familia Mérida, ¿no? Y Carlos Peón ingresa al colegio de San Ildefonso alrededor del 1850, no está preciso, no es algo que estaba pendiente de abundar y precisar, ¿no? Y él se mantiene al parecer aquí en Mérida con muy probables lapsos, yendo y viniendo hacia Ticul, como lo vamos a ver, ¿no? Estudiando como ingeniero agrónomo y como licenciado en Derecho. Y desde luego, participando seguramente en muchas tertulias con los líderes liberales, este grupo que prácticamente lo forma también a él más como político, ¿no? Porque la parte empresarial, ahí estaba también el papá, ¿no? Como lo vamos a ver también, ¿no? Y hay un aspecto que es muy interesante porque es clave entender y hacer una lectura de la Constitución Política de 1857
en donde hay un aspecto que durante toda su vida él va a defender, que es la separación de Estado e Iglesia. Y él va a ser un defensor radical de la Constitución del 57, que eso quizá lo podríamos hasta considerar como obsesivo, es lo que lo va a enfrentar incluso al poder de Porfirio Díaz, ¿no? Era radical defensor de la Constitución del 57. Entonces una tarea así como interesante, ir a leer la Constitución del 57, ¿no? Se habla en esta época de que en el propio seminario conciliar había mucha influencia de autores franceses. Estos autores que, como ustedes saben, son los pensadores que promovieron la Revolución Francesa, ¿no? Pensamiento liberal, y que incluso los llevó a guillotinar al rey, ¿no? Y más o menos Carlos ya tenía 19 años cuando precisamente se define la separación de Estado e Iglesia con Juárez, ¿no? En esta década, inclusive, estos primeros momentos, los gobernantes que precedieron a Carlos Pedro secularizan el Colegio San Ildefonso y también crean el Instituto Literario, en donde van a meter ya carreras más liberales, ¿no? Y un aspecto que algunos autores como Rubio Mañé destacan en algunos ensayos que por ahí hay dispersos, ¿no? Es que Carlos Pedro Machado, ya siendo joven, se empieza a distinguir por la claridad de sus ideas políticas, ¿no? Liberales. A partir también de otros libros que son importantes para esta etapa formativa, hemos visto que, por ejemplo, él es muy probable, como comentamos, lector de Rousseau, de Diderot, del Barón d'Holbach, de Hegel, de Feuerbach, que son tanto pensadores franceses como alemanes, unos más en términos de pensar políticamente la sociedad y otros de pensar el Estado como orden, como organización, fundamentalmente Hegel, ¿no? Y un aspecto importante es que él es parte de este grupo de jóvenes que cercanos a Manuel Cepeda Peraza, quien combatió, como ustedes saben, al imperio. Tiene ahí sus momentos, pero básicamente es el militar que combate el imperio, ¿no? Y Carlos a la larga se fue acercando más al pensamiento y a las posiciones políticas de los hermanos Lerdo de Tejada, que todo el tiempo fueron rivales, terminaron siendo rivales de Porfirio Díaz, ¿no? Son los impulsores de las leyes de reforma. En este periodo de formación es importante no perder de vista este aspecto familiar, como les decía, porque su padre está impulsando la Hacienda Tavi. La Hacienda Tavi va a ser prácticamente el eje de un aspecto que es muy importante para la familia Con Machado, su poder económico, como lo vamos a ver, ¿no? Y él ya de 1850, que se va el papá a promover Tavi, pues él evidentemente estaba viviendo, residiendo y estudiando en Mérida, pero por ahí se ve que probablemente iba y venía a apoyarlo, como probablemente también el hermano, ¿no? Mayor, ¿no? Aún así, faltaría conocer, por ejemplo, algunas de las actividades que desarrolla del 60 al 67, pero aunque no es un actor relevante todavía en esta etapa, es muy cercano a pensadores o a políticos liberales como Liborio Yrigoyen, Antonio Cisneros y lógicamente Eligio Ancona, con quien hizo siempre dupla. Miren, esto es muy interesante, esto probablemente se pueda abundar aún más, ¿no? Pero hacia 1874, donde claramente él ya está muy abocado a trabajar, ¿no? A producir, a las actividades, por eso de pronto como que no aparece destacando en las actividades políticas, porque la familia tenía 14 haciendas, ¿no? Por ejemplo, Tavi y anexas ya dedicada a la caña, al azúcar, al maíz, estaba en Ticul, Santa Ana, Yaxbé, hay varias en Ticul, en Copomá, en Muna, Xuxca, Peto y Mérida, que es Munsay, como ustedes seguramente algunos saben, ¿no? Era la hacienda de cada uno. Y ahí se ven los rubros claros que estaba dedicado, ¿no? Recapitulando, entonces Carlos tiene 19 años cuando se firma la Constitución del 57, tiene 20 años cuando separa a Benito Juárez Campeche de Yucatán, o sea, sigue reduciéndose la extensión de la península, tiene 24 años, se puede decir en su plenitud, evidentemente como joven, ¿no? Cuando empieza el Segundo Imperio, y 29 años cuando finalmente Cepeda Peraza derrota al imperio.
Y este terreno, como ustedes ven, puede distinguirse, ya Campeche separado, es Yucatán, que se va a gobernar como tal hasta 1902, cuando ya se pierde Quintana Roo, que varios evidentemente políticos y empresarios se repartieron Quintana Roo, entre ellos Olegario Molina, rival de siempre de Carlos Peón, ¿no? Entonces, lo que creemos, al menos yo lo que concluyo por el momento, es que él se dedica mucho a administrar Tabi y otras fincas en esa etapa, del 61 al 73, ¿no? Y él y Manuel Donde Cámara, con quien después va a terminar rompiendo, nunca colaboraron con el imperio. Esto es muy interesante porque hay una carta que le dirige un colaborador de Carlota a Carlota, en donde le dice que hay 40 republicanos a los que ustedes pueden invitar a colaborar con usted, ¿no? Y aunque aparecen Carlos Peón y Manuel Donde, ellos dijeron, no, nosotros somos de top. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí se va viendo el pensamiento de Carlos Peón, ¿no? Él en 1873 ya compra la hacienda Temozón y la dedica a cultivar a nequén, ya en el momento fuerte en el que ya se está produciendo y exportando el nequén, sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Y ya con 37 años, ya precisamente con una formación más fuerte, pues sale electo vicegobernador en fórmula con Eligio Ancona, quien fue gobernador, y el vicegobernador para el periodo 1875-78, ¿no? Su padre muere en el 76, lo que propicia que él también se dedique mucho también al cuidado de las propiedades, ¿no? Y lógicamente en el 77, dentro de este convulso momento en el que está también pasando el país, porque está el plan de La Noria, luego el plan de Tustepec, ¿no? Porque seguían habiendo desacuerdos en términos generales, ¿no? En el país, pues él y Eligio Ancona tienen que abandonar por primera vez el gobierno, ¿no? No lo hacen muy satisfechos, se plegan, como van a ver, pero de todas maneras siguieron influyendo mucho porque ya eran un grupo muy fuerte, muy consolidado como liberales. Esta es una foto de la hacienda Tabi, que tomada en un portal, ¿verdad? Y acá viene un aspecto muy importante que yo le llamo la decena dorada, que me parece que es una figura que podría, coyuntura histórica, que tendríamos que abundar más los historiadores, me incluyo. ¿Por qué le digo decena dorada? Porque es los 10 años que gobiernan a plenitud los liberales. Estos liberales de Eligio Ancona, Carlos Peón, Liborio Yrigoyen, Manuel Donde, todos ellos, ¿no? O sea, tienen prácticamente todo. Y todos ahorita van a ver qué es lo que plantearon hacer, ¿no? Lógicamente, se recupera el orden republicano. La muerte temprana de Cepeda Peraza por enfermedad, ¿no? Influye para que también empiece a haber una recomposición también de esta clase política, ¿no? Y aparte de que la debacle del imperio generó mucho desgaste de los que eran obviamente el sustento del imperio de Maximiliano, ¿no? Y los liberales se recomponen y empieza ya a emerger con muchísima influencia Carlos Peón, no solo por el poder económico, por toda la producción que tenía, sino también ya por su formación, ¿no? Y entre las cosas que empiezan a hacer, empiezan a impulsar mucha más plantación de nequén, ¿no? Ustedes revisan algunos de los datos que existen para la exportación de nequén a esta fecha y aumenta de manera exponencial. De cuenta, no tengo ahorita los datos, pero no sé, ¿qué será? 80,000 arrobas hasta 200,000, 600,000, ¿no? Crean instituciones laicas, ¿no? Y a veces esto no se dice o quizá no se explica abiertamente, pero ellos fueron los primeros que crearon el Instituto Literario de Lenguas y ponen ahí a las poetisas, a las literatas que estaban emergiendo aquí en Mérida, les crean un espacio. Hubo muchos problemas, les hicieron muchos problemas. Allá donde está la Casa de la Cultura, aquí cerca, aquí a la vuelta, ella fue la primera sede, aunque se tuvieron que mudar varias veces del local, ¿no? También crean lógicamente prensa liberal, obviamente prensa y financiada y a la que le daban contenido, ¿no? Estas seguramente la conocen, de Temozón, ¿no?
Esto es solo un descanso, ¿no? Y obviamente en este aspecto de la decena dorada, ¿no? Los que hacen los liberales es incrementar sus vínculos y redes políticas empresariales en México y en el extranjero. Ya empieza a haber una conexión más directa con las casas importadoras de nequén de Estados Unidos, porque ahí el desarrollo de la agricultura estaba demandando cada vez más el nequén para el amarrado de las vacas, ¿no? Y entonces ellos empiezan a esbozar mucho más su proyecto ilustrado, ¿no? Que esto es importante entender, ¿no? ¿Qué es un proyecto ilustrado? Esta es la parte o uno de los aspectos que es importante debatir todavía aquí hay elementos, hay aspectos, ¿no? Básicamente es el Estado, o la formación de un Estado, un gobierno, que privilegia el desarrollo económico, social e intelectual con base a la educación. En esa época se decía instrucción, y en principios racionales, e impulsa sobre todo la institucionalización de la educación pública con carácter laico, ¿no? Acá hay alguna literatura, por ejemplo, donde dice que ciertos empresarios, ¿no? Ciertos dirigentes de esta época empiezan a francesar Mérida. No, Mérida había empezado a francesarse desde Lucas de Gálvez, y también el grupo de Carlos Peón ya estaba francesando Mérida, cambiando el sentido de los parques, generando otra arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero de pronto, como hay más materiales, porque lo que ha pasado con Carlos Peón es que de pronto se ha perdido muchas cosas, ¿no? Con lo que son estos grupos liberales, entonces pareciera como que los que afrancesan Mérida son los más jovencitos, los que venían después, pero no, ellos ya traían mucho esta visión, por lo que hemos visto por su propia formación, ¿no? Y para ponerles un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Literario recibía recursos públicos y recursos federales y estatales. ¿De dónde salían esos recursos públicos? Bueno, de impuestos al Enequén, ¿no? Que Carlos Peón creó, y el grupo liberal, ¿no? Había 262 escuelas de primeras letras. O sea, estaban realmente preocupados por la instrucción pública, ¿no? Y la mayoría eran públicas, eran 160 y tantas públicas y el resto eran privadas, ¿no? Él también financiaba privadas, pero él decía, allá lo que tienen que ver es un maestro, es un ente formado, no clérigos, es lo que plantea, ¿no? Y crea el Instituto Literario de Limas, ¿no? Esta parte del contexto es muy importante, ¿verdad? Porque no es cuestión de que, el feminismo, no, es un Estado, es un poder, ¿verdad? Porque bueno, las feministas, veo ojos de pronto, ¿eh? No, espérame, hay un Estado y un poder, ¿verdad? Hay que entenderlo así, por supuesto, ¿no? En ese contexto, ¿no? Pero a veces son, bueno, en fin, terribles. ¿Qué se les interpone a ellos en esa década dorada? Se les interpone, pues, Don Porfirio y este proceso de inestabilidad que había en el país, ¿no? Porque prácticamente Yucatán ya estaba encarrilado en cuanto al proyecto económico, el proyecto político, el proyecto educativo, pero también había grupos que habían quedado fuera porque habían apoyado, pues, otro proyecto, que era el monárquico, ¿no? Entonces lo que hace Díaz es, no, aquí tiene que ver de todo para todos, pero no a todos les gustó que Porfirio Díaz dijera eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir acá? Bueno, que Porfirio empieza a meter, en un momento dado, como empieza a mandar a los gobernadores, pues los gobernadores siempre juegan el papel de equilibrio, sobre todo ya cuando hay un régimen, por decirlo así, estable, ¿no? Que tenga o no las características que tenga, ¿no? Eso ya lo podemos discutir después más a fondo, ¿no? Y entonces estos empiezan a dar concesiones ferrocarriles, educativas, etcétera, a los que eran los liberales moderados, que medio habían apoyado al imperio, ¿verdad? Y a los monárquicos. El principal monárquico, don Pancho Canto, no todos hemos ido al Palacio Canto, ¿verdad? Bueno, ese era don Pancho Canto, el principal monárquico, ¿no? Bueno, vean cómo está. Expresó aquí lo más cercano a lo que fue una vivienda monárquica, ¿no? El Palacio Canto, ¿no? Obviamente el proyecto, según he leído, era el doble de ese, ¿no? Don Pancho tampoco tenía más dinero. Luego, estos gobiernos militares, como les comento, pues se caracterizan por dar este juego político, ¿no? Y eso es algo que al grupo, el grupo liberal, el grupo giraba en torno ya a Carlos Peón y a su grupo, pues no les gustaba mucho, ¿no? Pero
progresivamente se va empoderando también esto, no solo por los apoyos de Porfirio Díaz, sino por las alianzas que empiezan a establecer, sobre todo con la Iglesia Católica, con la que empiezan desde luego a generar sus propios proyectos económicos y va a derivar en un proceso muy complejo que, aunque ya hay tesis importantes avanzadas, creo que aún falta abundar un poco más en ellas. Por ejemplo, ¿por qué nombra Porfirio Díaz a Carlos Peón Machado gobernador? ¿Por qué lo nombra gobernador? Pues porque el Partido Liberal era muy fuerte y tenían obviamente muchísima influencia, pero también lo nombra, si han leído, han entendido la psicología de Porfirio Díaz, pues porque lo quería acabar, ¿no? Y eso se ve en la sucesión, ¿no? Quienes han estudiado, lo quería acabar, en el sentido de que como que lo alienta cuando empieza a llegar 1897, claro, muévete para tu reelección, ¿no? Y entonces viene la oposición de los cantonistas y de los molinistas, se crea un show aquí en la Plaza Grande que hasta la fecha tampoco, hasta no ha sido muy precisado el episodio, pero se mueren 7 personas. Y entonces la lectura que yo hago, como otros, es que Carlos Peón se da cuenta que le pusieron un 4 y renunció, ¿verdad? Me estoy adelantando un poquito, pero más o menos así fue, ¿no? Y esto es un poco de esto. ¿Quiénes fueron los actores que jugaron en contra de Carlos Peón? Básicamente el ministro Joaquín Baranda, quien era medio hermano de Francisco Cantón y era ministro allá arriba junto a Porfirio Díaz, ¿no? Y uno de los aspectos que también le enojó mucho a Carlos Peón es que precisamente, y él siempre lo dijo así, incluso en sus periódicos, en los periódicos que financiaba, prácticamente él nunca iba a aceptar que Francisco Cantón fuera gobernador. Él siempre lo vio como un traidor. Desde su posición de republicano frente a Pancho Cantón como monarquista, ¿no? Son los debates de la época, ¿no? Que lógicamente tenemos que apelar a entender la dimensión de este conflicto, ¿no? Esto es lo que les comentaba, ¿no? Del conflicto. Dentro de ese contexto del conflicto, y que a veces pocos entendemos por qué se hizo, es cuando él trae al ingeniero que había rediseñado las calles de Nueva York. Hay un ensayo publicado sobre esto, y le cambia la nomenclatura a las calles de Mérida, ¿no? Eso más o menos fue en el 96-97. Fue ese ingeniero al que le encargó, y hasta la fecha, pues, ¿a dónde vas? A las 60 con 57, ¿no? Ya sabemos, ¿no? ¿Quién lo cree? ¿No? Y como decíamos, el nombramiento de Cantón, lógicamente lo empieza a debilitar políticamente. Para tener una idea así muy breve, ¿no? Porque lógicamente hay muchos más, desde luego, que a lo mejor algunos se identifican, porque a lo mejor hay descendientes de algunos de ellos cercanos. Los líderes del proyecto liberal, miembros de la primera generación. Esto es muy importante ubicar, nacidos entre el 10 y el 30. Miren, Manuel Cepeda, Ligorio Irigoyen, José Antonio Cisneros. Los Cisneros Cámara son fundamentales en el aspecto educativo. Son fundamentales en el aspecto educativo, ¿no? Entre otros, está Manuel Sárez Cepeda también, ¿no? Y la segunda generación precisamente nace entre el 85 y el 50, y en ellos está Eligio, Carlos, Agustín Cisneros, Adolfo Cisneros, Agustín Orán, Januario Manzanilla, Olegario Molina. Januario Manzanilla fue también hizo mucha fórmula con Carlos Peón, ¿no? Y ya la tercera generación, bueno, personajes como Menéndez, como Y si pensamos un poco más en términos descriptivos, tenía un proyecto, Carlos Peón, tenía un proyecto de Estado, ¿no? Y buscándole lo que se ha comentado, lo que se ha escrito, si vemos, bueno, aún cuando hace falta abundar más en él, en términos de que tenía una posición ilustrada, liberal, anticlerical, ¿no? Se forma rodeado de intelectuales, de periodistas, de educadores, que además se reunían seguramente aquí a analizar la situación internacional, nacional y local,
¿no? Y empieza a destacar, lógicamente, ya desde la década de los 70, ¿no? Pues, cuando él llega a la gubernatura y analizamos un poco lo que ocurrió en esos 3 años que estuvo en el gobierno, vemos que en realidad él tenía un proyecto de renovación del Estado que implicaba mejor administración pública. Es algo que se planteaba desde 100 años atrás los Borbones. Ahí viene el hilo, ¿no?, del liberalismo y de la, ¿no? Crea una ley de hacienda que impacta el capital. No les gustó a muchos, desde luego. Renueva la estadística, es decir, pone la estadística al servicio de la administración. Y cuando se revisa, por ejemplo, el boletín de estadística, verán ustedes que además de la estadística, mete allá hace análisis económico, político. Es un documento valiosísimo que pocos hemos realmente entendido, ¿no? Renueva las plazas públicas, mejora la instrucción pública, como vimos, todo un proyecto educativo y un proyecto social, ¿no? En el propio boletín de estadística ella se está planteando, porque como decimos, pues era un oligarca y tenía muchos trabajadores, ¿no? Él se está planteando, hay que darle de comer a la gente, ¿no? Él se está planteando esto, lo está observando, ¿no? Y como ustedes recuerdan, pues bueno, eso fue un debate fuerte para el propio Porfiriato, porque viene aquí el periodista y les denuncia, ¿no?, en términos de la situación de los trabajadores, ¿no?, y genera también muchísima conflicto, ¿no? Y entre otros aspectos que son muy relevantes de Carlos Con, así términos muy sintéticos, ¿no? Cuando se revisa mucho de lo que fue sus debates, sus posiciones, él siempre estuvo muy apegado a la Constitución del 57, planteando una racionalidad laica muy avanzada, planteando siempre modernizar el gobierno y la hacienda pública, institucionalizar el voto. Fíjense, porque él decía, a ver, estamos peleados, ¿no? Pues hagamos votos, claro, él sabía, somos más nosotros. Votemos, ¿no? Votemos. Y dejemos de depender de lo que diga, ¿no? Fíjense desde cuándo ya lo planteamos, ¿no? Ese era Carlos Con. Por eso les digo, a veces cuando me fui metiendo igual a entender, aquí hay una beta interesante hasta para entender el planteamiento de la democracia, ¿no? El origen también, al menos en este sector, ¿no? Él lo planteaba, ¿no? Y bueno, no, tampoco fue el momento, ¿no? Y desde luego se le tiene que ver, creo yo, como un precursor de políticas liberales de bienestar y educativas laicas, ¿no? Lógico, esto disgustó a las facciones rivales. Es parte de la situación, ¿no? Y como por ejemplo ustedes recuerdan, él en el 96, entre estas otras cosas que hizo, él pone la estatua de Cepeda Peraza en el parque de los Hidalgos, en realidad se le conoce, debe conocer, ¿no? Lógicamente lo que se puede decir es que Porfirio Díaz pues estaba entendiendo la ruta que estaba trazando Carlos Con local, a nivel local. Platicando con algunos colegas que son también especialistas del siglo XIX, hemos visto que en realidad la oposición a Porfirio Díaz en este periodo, con personajes obviamente muy formados, con una visión muy particular de cómo organizar la economía y el Estado, pues prácticamente eran dos. Probablemente haya otros, ¿verdad? Pero hasta el momento hemos descubierto solo dos: Yucatán y Michoacán, ¿no? Que eran los más rebeldes. Y dice uno, bueno, Porfirio Díaz jugó a debilitarlo, definitivamente sí, ¿no? Por lo que hemos visto, ¿no? Y lógicamente, ¿a quién recurrió? Al enemigo número uno de Don Carlos, ¿no? A Don Pancho Cantón, al final de cuentas, ¿no? Un aspecto que también poco se debate mucho en los libros densos, en los libros académicos, ¿no? Hay muchos libros, lógicamente, ¿no? Pero esto hay que entenderlo también o hay que considerarlo porque implica precisamente entender por qué el grupo de Carlos o Carlos termina, por decirlo así, derrotado durante esta última fase, ¿no? Y esto se ve en la lucha por el control, sobre todo de la exportación del Enequén. Se vuelve tan importante el Enequén para las economías norteamericana y europea, básicamente la norteamericana,
que lógicamente quien más exportara, quien más controlara, pues más dinero tenía, ¿no? Entre 1856 y 90 la producción se incrementó, ¿no? Y contrasta la relativa estabilidad y el avance de la producción de fibra con la tensa vida política, como hemos visto, ¿no? Todas las facciones políticas ya prácticamente se dedicaron al cultivo de las haciendas. Esto es un debate. Hay quien dice que eran 800 haciendas, hay quien dice 1200, hay quien dice solo 262. Yo conozco un mapa de los años 50 en donde están 252 haciendas señaladas. Nadie sabe cuántas, pero que había muchas, eran muchas, ¿no? Creo que hasta ahorita uno dice, ¿cómo no saben? No sé cómo otras, ¿no? Pero esto habla de la relevancia, ¿no? Ahorita hablo de Sixto García. Y la casa exportadora que dominó hasta 1897, precisamente, el año en el que sale Carlos Peón, pues fue la Casa Escalante, que era la casa que era accionista, ¿no? Porque empieza a darse la alianza de la Casa Molina con International Harvester y empiezan a jugar con los precios del Enequén y empiezan lógicamente a frenar a muchísimos exportadores. Y por eso veremos cómo esta salida de Carlos Peón termina siendo un factor para la consolidación de lo que se le llama teocracia, en términos de que empieza a gobernar nuevamente el poder político junto con la iglesia en ese periodo local. Fíjense, vean ustedes, porque esto sí es un trabajo que yo fui sacando así, contando semana por semana, mes por mes, año por año, fui juntando. Está en mi tesis, se lo he olvidado, ¿no? La tesis, pero aprovechamos para mostrarlo. Operaron 61 casas exportadoras, solo les voy a mostrar 10, porque está el cuadro ahí, ¿no? Y está registrada su actividad a partir del boletín de estadística que creo que hay su administración, ¿no? Vean ustedes. Esto es este periodo, porque para atrás es muy difícil calcular, no hay secuencia y es muy difícil calcular, ¿no? La Casa Molina, todo eso ingresó a la Casa Molina en ese periodo, de Arthur Pierce, de Eusebio, la Comisión Reguladora del Mercado, de Carlos Urselay, Compañía de Ingenieros, José María Ponce, Agencia Comercial, que también era un aliado de Carlos Peón, Alonso Escalante, Barrera Sandoval, y luego vienen otras así enormes, ¿no? Muchísimas, mucho menores, pues, ¿no? Pero son 61 total durante ese periodo. Lo que habla de que había precisamente ese rejuego de yo busco a quién venderle, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? De la situación, ¿no? Y un aspecto muy importante es que algunos de los más ricos son los que construyen José Montero, porque se construyen unas casas allá que al precio de la época, según cálculos que yo he hecho, probablemente me equivoque, pero eran casas de entre 500,000 y 2 millones de pesos. El Palacio Cantón le costó 2 millones hasta 6 millones de pesos a don Pacho Cantón, ¿no? Y por allá podemos calcular, ¿no? Las demás, ¿no? Y es parte del grupo a quienes califica de casta divina Salvador Alvarado, ¿no? Porque es un mote que ya desde 1906 se atribuye al grupo de fundamentalmente. Hasta un equipo de béisbol tenía que se llamaba la casta divina, ¿no? Es en ese contexto en el que se da precisamente la caída de Carlos Peón y que, como vimos, se debe mucho a que, además de perder el aval central de Porfirio, pues lógicamente empieza a tener mucha oposición local, interna. Ya vimos los grupos, ¿no? Y desde luego como el régimen de Porfirio se vuelve clave para la recomposición de estas facciones católicas, de imperialistas, de liberales, ex imperialistas, ¿no? Y liberales moderados, ¿no? También como vimos el grupo de Carlos Peón, cómo confrontó desde el 87 muchos acuerdos que empezaron a darse a partir de los gobernadores que mandaba Díaz, ¿no? Que ahora que nunca se terminó de identificar lógicamente con este régimen, ¿no? Pese a que también Cantón y Molina posteriormente terminaron confrontados y que tuvieron también un momento de alianza, aunque eso
está súper historiado, ¿no? En un momento se pueden acercar a conocerlo, ¿no? Como saben, el líder de las facciones, en muchos sentidos del fue Olegario, y que durante la visita, que ese es otro episodio que ya está estudiado, pero lo que no está estudiado es lo que hizo Carlos Peón durante la visita, ¿verdad? Que digamos que no es mucho, pero es bastante simbólico. No se paró para nada ningún evento, ¿no? Literalmente, hasta la fecha yo no sé dónde anduvo, si estuvo acá, se fue a Ticul, se fue a Nueva York, quién sabe, ¿no? Quién sabe qué hizo. Pero hay un reporte de un militar de Porfirio Díaz donde dice: mira, el señor Carlos Peón nunca apareció por ningún lado. Literalmente rompió pues con el régimen, ¿no? Un aspecto interesante es que en este momento también se está dando una cuestión de la que también un poco se debate, un poco se analiza, pero que está asociado con esta recomposición, es la elevación a arquidiócesis de Yucatán, ¿no? Ese movimiento estaba pensado precisamente para catapultar obispos o para catapultar sacerdotes, ya sea al arzobispado de México o a Roma, como se puede ver estudiando. Quien es el primero, pues es Martín Trischler, ¿no? Martín Trischler llega acá en 1907, gobierna todos sus años, y Martín es uno de los opositores a la revolución. Aquí viene otro episodio interesante porque Carlos Peón se alió a la revolución, que eso es otro aspecto que se conoce poco, ¿no? Martín reacciona a la revolución, ¿no? Se opone obviamente al pacto que se da entre Carlos Peón y Salvador Alvarado, ¿verdad? Se opone a la Constitución, porque ella decía que era una Constitución atea, ¿no? Por la cuestión del artículo 3, se opone a Carrillo IV y en general se opone al nuevo régimen, ¿no? Y otro aspecto que desde luego es parte de otro debate, pero digamos que lo lanzamos nomás para que se pongan a leer un poquito, ¿no? También sobre el tema, ¿no? Es que él empieza a organizar precisamente al pueblo, ¿no? Con los movimientos laicales, ¿no? Estos movimientos se llaman la Acción Católica, Acción Nacional, es más o menos el referente, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia que chance después en otro espacio lo podemos comentar. ¿Qué es lo que vemos entonces pese a la caída de Carlos Peón? Bueno, que el inconforme se distancia del régimen. Porfirio Díaz, que tiene ya características de un régimen muy autoritario, teocrático, ¿no? Decae después del poder económico de su grupo, eso también decayó. Lógicamente va a tener cada vez más dificultades de sostener pues muchas quizás de las propiedades que tenía, como vimos no se asomó. Estadounidense, por ejemplo, era muy amigo de Sixto García, también un liberal campechano que se vino acá a invertir al Enequén, que vivía aquí a la vuelta en las casas de esquina que se derrumbaron en los 80. A mí me tocó conocer esa casa por dentro, y que ahí se hospedó Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se hospeda con Sixto García, según mi lectura, precisamente para no, digamos, confrontarse con los grupos de Cantón, de Molina, ni con Carlos. Va a un lugar neutro a hospedarse, ¿no? Eso, sé que hay un libro que ya se trabajó, pero no sé si lo plantea así, pues es verdad. Ya estamos como estadista, porque este es un aspecto que no se recupera. Carlos Peón lo que nos muestra es que era un estadista. Entiende después que la salida de Porfirio Díaz abre la puerta a un nuevo estado, que obviamente hay una revolución y hay una serie de circunstancias diferentes, y el conocedor de la Constitución, un buen lector del cambio de época, como siempre lo mostró, se deslinda, como pueden ver, de este grupo, ¿no? Y termina inclusive su hijo Humberto colaborando con Salvador Alvarado como representante de la Comisión Reguladora del Mercado de Enequén en Nueva York. Este historiador ya falleció, Hernán, con base a fuentes primarias. Me parece que es el que le aportó una lectura muy diferente
del papel de Carlos Peón. Prácticamente estaba olvidado. Un aspecto interesante es porque él conocía de cerca los documentos de Carlos Peón. Él me parece que uno de los aspectos que retoma, que recupera de la figura de Carlos Peón, es la dimensión de la relación Estado-Iglesia, que prácticamente no es de ahora, precisamente viene de la época de los Borbones, cuando los Borbones empiezan a dejar de lado a la Iglesia para gobernar, creando sus propios brazos de gobierno, los subdelegados, los tenientes, etcétera. Y la actitud o el proyecto de este grupo liberal muestra que hay esa continuidad, ¿no? También un aspecto que recupera y que de todas maneras me parece que es muy importante todavía abundar más es la influencia de Carlos Peón en este etapa, ¿no? Y que creó muchísima incomodidad de Porfirio Díaz porque se estaba planteando desde mi lectura así muy humilde un nuevo régimen de gobierno, un régimen más abierto, ¿no? Y su alianza con los primeros constitucionalistas del siglo XX lo muestra, ¿no? Otro aspecto que es muy importante y que se recupera es precisamente la modernización del aparato de gobierno que hizo el aparato administrativo, el fiscal, promovió la mejora de la sanidad, la instrucción pública, combate el fanatismo religioso, eran sus planteamientos, la ordena la numeración urbana, la nomenclatura urbana, ¿no? Todo esto formaba parte de eso, ¿no? Y un aspecto que demuestra él, que es muy importante retomar, es precisamente que el fenómeno revolucionario, sí es cierto, vino de fuera con esos 7.000 hombres de trabajo parado, pero aquí había unos elementos ya muy importantes, ¿no? De dentro, ¿no? Desde dentro, que tienen que ver con las contradicciones que como sociedad lógicamente teníamos en ese momento. Y entonces, me parece que, por ejemplo, metáforas como la casta divina, que refieren a la fracción que controlaba el poder en esta alianza, pues no son tan aplicables a Carlos Peón, ¿no? O sea, de divino él, o sea, lo digo con toda sinceridad, no le gusta, o sea, era la verdad un personaje liberal, ¿no? Algunas obras que tienen lógicamente mucha influencia, porque también hay mucha historiografía católica, oligárquica, oficialistas, e incluso de algunos autores marxistas medio dogmáticos, ¿no? Pues no reconocen mucho de lo que ha hecho, de lo que hizo este libro, lo que aportó, porque a mí me parece que es importante exponerlo, sobre todo para que cuando lo leamos digamos, esto está viniendo por este lado, y hace falta ver esta parte de la historia, ¿no? Y me parece que hay un elemento allí de prejuicio, de limitación, quizá incluso de una lectura más precisa de las fuentes, que es importante darla, ¿no? Porque pues incurre como que no me gusta tal autor, no lo cito, ¿no? Entonces, pero si ya está aportando algo que tiene que ver con el devenir histórico, pues hay que considerarlo, ¿no? Siempre sencillamente eso, ¿no? Y lo que pasa con esto es que genera lógicamente una dificultad para entender la complejidad, a final de cuentas, de lo que es nuestra sociedad. O sea, que como ustedes ven, somos diversos en cuanto a origen, en cuanto a pensamiento, en cuanto a cultura y demás, pero bueno, si tenemos un principio constitucional, ciertas normas para convivir, como él lo planteaba, pues apeguemos, ¿no? En general es lo que él plantea, ¿no? Y en términos ya finales, ¿no? Me parece que es una figura y un perfil de un estadista, defensor de un proyecto liberal, que lógicamente termina derrotado, ¿no? Por este bloque de liberales moderados y de católicos, que es un personaje clave para entender la relación Estado-Iglesia desde el siglo XIX y hasta la fecha, prácticamente. Creo que nos va a hacer pensar, ¿no? El papel de la jerarquía católica, la relevancia de la instrucción pública, cómo su postura siempre estuvo apegada a la Constitución del 57, que fue muy crítico él de lo que pasaba en el país, ¿no? Con respecto a la Constitución, no se cumplía, ¿no? Y lógicamente les digo que estas historiografías que hace falta lógicamente debatir más con ellas como para retomar con la complejidad, ¿no? ¿Qué hace falta investigar después de este recuento? Me parece que más de su infancia. Creo que hay aspectos que hay que recuperar. Su formación como joven, sus lecturas, hay algunas cosas interesantes. Su dinámica como grupo, obviamente toda su trayectoria.
ciertas coyunturas decisivas, como la del 66-77, hizo 4 viajes a Europa, ¿no? Según vimos, esos viajes se traía su baúl cargado de libros, ¿no? ¿Qué hizo o qué no hizo durante la visita de Porfirio, ¿no? Y un aspecto que es importante para hacer esto, porque de pronto como familia, como descendientes, como amigos a veces, ¿no? Siempre estos grupos que entran en estas condiciones, a veces libros, cuadros, espejos, etcétera, etcétera, que seguramente adornaban, por ejemplo, esta casa, se perdieron. O ahí están por ahí, ¿verdad? Y que lógicamente recuperarlos es lógicamente recuperar un legado de un pensador, de un político, de un personaje que aportó muchísimo, pueda que no estemos de acuerdo con él, pueda que no nos guste, pero que sin duda aportó muchísimo a la historia política, empresarial, cultural, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ese es el personaje que, como les digo yo, a veces me venía de leer de la universidad, me pasaba aquí al lado, le decía yo a Carlos de verlo, a tomar un poco de él, y entraba yo de la casa, ¿no? Y me fui apegando, leyendo, evidentemente poco más, y me parece que ahora que se está haciendo este esfuerzo por recuperarlo, quizá ya nos dirán Carlos y el centro cultural, lo que sea que se recupere, lógicamente la relevancia del pensamiento de este pensador, ¿no? Y aquí hay una foto de él. Con eso terminamos, que tenía creo que ya 80 y tantos años. Bueno, pues muchas gracias.